El último número de la revista de la Dirección General de Tráfico y Seguridad Vial pues deja en evidencia la integridad moral de la propia Dirección General de Tráfico. Lanza un artículo, estoy hablando del número 277, estoy hablando de ese artículo en Salidas de Vía, el accidente en solitario, ese nos matamos solos. Y bajo esa visión que lanza la Dirección General de Tráfico de nos matamos solos, voy a desmontar el cortijo. Dirección General de Tráfico. Ilustras eso de que nos matamos solos en las salidas de vía con una infografía de un coche que impacta contra un árbol que está a la orillita misma de la carretera, y también lo haces en el sumario con esa imagen de ese coche que impacta contra un árbol que está ahí, además no tiene ningún tipo de protección ni nada, ¿no? Bueno, pues decirte que desde el año 1960, esto es ya un recorrido de más de 60 años, llevamos por el año 66 desde que salen las primeras instrucciones que dejan claro que es peligroso eso de los árboles en el entorno de la vía, decirte que desde el año 1960 no nos matamos solos. Decirte que desde el año 1960 tú y otros nos habéis estado matando. Y nos habéis estado matando porque la seguridad vial para vosotros no tiene nada que ver con esa multidisciplina y no tiene nada que ver con el respeto a las causas de las lesiones. Vosotros la seguridad pasiva la despreciáis. Os hemos mandado informes constantes del mal estado de conservación de las carreteras en lo relativo a sistemas de contención, la seguridad pasiva, estado de los árboles, la situación de determinados árboles altamente peligrosos, los equipos de cinemometría fijos que tú colocas, Dirección General de Tráfico, obstaculizando el ancho de trabajo de la barrera metálica de seguridad, incumpliendo el artículo 439 del Reglamento General de Circulación y 57 de la Ley de Seguridad Vial, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los usuarios, cuando se salen de las vías, en muchas ocasiones no se matan solos, los han matado. Y los han matado porque los proyectiles de los puentes no existen, porque lo que existe son unas vallas de contención peatonal, porque los guardarraíles están mal conservados, porque las colas de pez permanecen ahí desde hace más de 50 años de forma ilegal, machacando la vida e integridad de las personas, porque les falta piezas, porque no hay mantenimiento, porque no hay guardarraíles y se precipitan, porque los sistemas de contención son anteriores a los años 70, etcétera, etcétera, etcétera. El porqué de las razones de las consecuencias de los accidentes de tráfico, tu Dirección General de Tráfico deberías de tenerlo relativamente y medianamente claro. Claro, en todo el artículo que tú has hecho, solo he encontrado una exposición que me parece íntegra y decente. No podía ser de otra persona, de un guardia civil. Un guardia civil que se llama José Carlos Muñoz y que está al frente del equipo de reconstrucción de accidentes de tráfico del ERAT. Y él te advierte, te lo pone ahí, que ojo con lo que hay en el entorno de la vía, porque también es tremendamente peligroso y está vinculado a la gravedad de los siniestros. Bien, la verdad de todo esto es que te traigo un poco de repertorio. Director General de Tráfico, Pere Navarro, al cargo de la Dirección General de Tráfico. Te traigo un poco de repertorio jurídico y de normativa técnica desde el año 1960. Orden Circular 87 de 1960 del Ministerio de Obras Públicas. Punto 3.1. Seguridad del tráfico. La disposición y calidad de una plantación deberá ser tal que no represente riesgo inmediato de choque por un eventual despiste de los vehículos que circulan por la carretera. Año 1960... ya te está explicando una orden circular, que eso es tremendamente peligroso y que eso no puede estar ahí de cualquier forma. Si vamos y seguimos navegando por las diferentes instrucciones técnicas y normativas técnicas, en el año 1961, el decreto 1188 del año 61, del 6 de julio, por el que se dictan normas en relación con las plantaciones a lo largo de las carreteras, dice en el artículo primero, en su párrafo segundo, se evitará, en todo caso, que puedan ser causa de limitación de gálibo, de disminución de la visibilidad exigida, de peligro para el tráfico o de daño o estorbo para los distintos elementos que componen la carretera, de peligro para el tráfico. En el año 66, el decreto 1478 de 2 de junio, por la que se dictan normas reguladoras de arbolado en la carretera, en el artículo segundo, párrafo segundo, vuelve a insistir en que se evite, en todo caso, que puedan ser causa de limitación de gálibo, disminución de visibilidad exigida, de peligro para el tráfico o de daño o estorbo para los distintos elementos que componen la
carretera. A ti todo lo que yo digo te da exactamente igual. Bueno, esta es la número 87 de 1960, esa orden circular que explica eso. Y luego, por último, explicarte que a partir de determinado momento aparece en escena, en el año 71, con la orden circular 229, aparece en escena eso de los sistemas de contención. Vamos a darle más importancia a esa seguridad pasiva de la carretera. Hablo del año 1971, todavía no habíamos aprobado ni la última Constitución, y dice: las barreras de seguridad son elementos muy importantes en el acondicionamiento de una carretera, pues su presencia o ausencia puede incidir directamente en el número y gravedad de los accidentes que se producen. Podría seguir leyendo muchas cosas muy interesantes, pero me voy a centrar en lo que dice con relación al punto 2, punto 5, punto 3, cuando nos habla de postes y árboles. Antes de pensar en instalar barreras de seguridad, debe intentarse eliminarlos, o cuando sea posible, hacer los postes frágiles mediante una sección de rotura fácil, lo que llamamos poste fusible hoy en día, ¿no? Los postes y árboles a considerar son los que tienen un diámetro superior a 15 centímetros a una altura, medidos de una altura de 0,60 metros. La seguridad de los usuarios exige la supresión de las líneas de postes próximos a la calzada. Debería evitarse la concesión de nuevas líneas que puedan caer sobre la calzada e intentar suprimir los existentes, pues esta medida eliminará el número importante de accidentes mortales. Estoy hablando del año 1971, podría hablaros de la 317 del año 1991, podría hablaros de la del 2009, podría hablaros de la del 1995, la 321-95 TIP, y podría hablaros, por ejemplo, de la actual Orden Circular 35-2014, donde dice que los árboles tienen que estar protegidos y si no, hay que eliminar esos obstáculos. Ya está. Esto es lo que hay que hacer en la zona de dominio público. Pues bien, la Dirección General de Tráfico nos regala una insensatez brutal, una ausencia de moral salvaje, acusando a los ciudadanos de que son los que se matan, porque se matan solos. Y no, tú eres colaboradora necesaria para que los ciudadanos se maten contra esos árboles que tú has puesto de referencia en tu infografía y en una fotografía dentro de lo que es el sumario del número 277 de la revista Tráfico y Seguridad Vial. Esta indecencia moral o indecencia técnica, por ausencia de conocimiento o por ausencia de ética moral o por las dos cosas, lo que hace es dejar en evidencia un organismo público que su máximo interés para los ciudadanos es que sea capaz de reducir esas víctimas mortales. Sin embargo, es capaz de decir que los ciudadanos se matan solos cuando se precipitan por puentes cuyos sistemas de contención son totalmente ilegales, camioneros, autobuses, etcétera, etcétera. Incluso acusarles a los conductores de autobús de conducción temeraria, de no sé qué, y hacer juicios de valor antes incluso de que la autoridad judicial haya tomado una decisión firme con relación al hecho concreto. Acusar a los ciudadanos es la medida más salvaje que tiene la Dirección General de Tráfico para echar balones fuera de su responsabilidad. Este número, el 277, es una prueba más del caciquismo, del feudalismo, del modelo feudal que tenemos en España, de que la pirámide de servicios se ha convertido en una pirámide de poder y que un director general de tráfico al frente de una dirección general de tráfico es incapaz de mostrar la más mínima ética en el control de la administración pública que dirige. Amigos, o los que estáis viendo lo que estoy explicando, sé que me notáis enfadado y cabreado, pero es que alguien que conoce lo que se dice y lo que se sabe desde los años, por ejemplo, 60, encuentra en el escenario actual una acusación hacia los ciudadanos. Las salidas de vía es el accidente más peligroso y se producen muchísimo en las carreteras convencionales. Eso lo dice la Dirección General de Tráfico y yo creo que es cierto. ¿Pero por qué se convierte en el accidente más peligroso la salida de vía? Porque las medidas de seguridad pasiva no son las correctas. Hemos evolucionado muchísimo en el marco de la seguridad de los motoristas, por ejemplo. Ya estamos avanzando con chalecos de airbag que tienen una alta eficiencia, sobre todo los mecánicos, los electrónicos todavía están ahí en un limbo.
pese a que el Ministerio de Interior lo sigue comprando y pese a que otras administraciones públicas sigue dotando a sus funcionarios de un equipo EPI que no cumple con la normativa que ordena o que se ordena para la protección del consumidor de esos equipos EPIs, que sería la EN 1621-4. Pero hemos avanzado también muchísimo en los sistemas y en la absorción de energía, sistemas de seguridad pasiva de los vehículos, por ejemplo, de turismo, incluso de camiones, etcétera, etcétera. Hemos ido avanzando muchísimo desde esos años 60. Hemos avanzado muchísimo en sistemas de contención y protección de ciudadanos a lo largo de las carreteras. Lo que no hemos avanzado una mierda es en la responsabilidad de la vigilancia, denuncia y sanción de que eso se custodie de la forma adecuada y se cumpla de la forma adecuada. Es más, el máximo órgano que tiene la responsabilidad y que es líder de opinión y de acción, incluso para nuestros políticos, la Dirección General de Tráfico llega a incumplir la normativa más básica, la más básica de seguridad pasiva en las carreteras, colocando esos cinemómetros dentro de la anchura de trabajo de la barrera metálica de seguridad y prohibiendo o dificultando la deformación de la barrera para que cumpla sus misiones de absorción, redirección y protección. Un organismo público que es capaz de incumplir el artículo 4 del Reglamento General de Circulación, el artículo 139 del Reglamento General de Circulación, el 57 de la Ley de Seguridad Vial. En lo relativo a vigilancia, denuncia y sanción, es capaz de incumplir el artículo 86 y 87 de la Ley de Seguridad Vial y es capaz de incumplir, por ejemplo, el artículo 4 del procedimiento sancionador en materia de tráfico, Real Decreto 320/94. A modo de ejemplo. Y después de todo este incumplimiento, comete la salvajada, la atrocidad, el atropello hacia los ciudadanos de decir que nos matamos solos en la salida de vía y poner dos ejemplos que son ilegales desde el año 1960. Que son ilegales desde el año 1960, pasando por un amplio repertorio técnico y legal. Orden Circular 87/1960, Ministerio de Obras Públicas, punto 3.1, Seguridad del Tráfico. La disposición y calidad de una plantación deberá de ser tal que no represente riesgo inminente de choque por un eventual despiste de los vehículos que circulan por la carretera. La imagen que os pongo a mi lado ahora mismo corresponde a un accidente de tráfico en la AP2 que yo asistí, donde pasaron varias cosas. Y las voy a contar. Esto es una anécdota. Pasaron varias cosas y las voy a contar. La primera es que había unos árboles en el entorno a carretera de la autopista que estaba harto decir que tenían que ser debidamente protegidos por una barrera metálica de seguridad porque en caso de salida de vía se podía matar cualquiera. Al final se mató ese ciudadano que circulaba en ese coche. No solo se mató ese ciudadano, su mujer totalmente bloqueada, con un bloqueo traumático salvaje, los psicólogos sabréis definirlo mucho mejor, miraba a la víctima mortal que era su marido y para fracturar esa imagen que tenía la mujer de su marido destrozado contra el árbol, me saqué el chaquetón de la Guardia Civil de Tráfico y se lo puse por encima a su marido y acompañé como pude a la otra víctima porque poco se podía hacer ya por su marido, poco o nada. Yo no era quien para certificar su defunción, pero estaba más que claro que las lesiones eran totalmente incompatibles con la vida. Me quedé con ella, la acompañé, pasa un rato y al cabo de un rato llega un jefe mío y me dice que por qué no llevo la gorra puesta. La gorra puesta dentro del coche, con la víctima, con el coche con esa deformación, intentando acompañar a esa víctima para sacarla de esa zona de impacto visual tan agresivo, y me dice que por qué no llevo la gorra puesta. Por supuesto le mandé al carajo. No le deis más vueltas, le mandé al carajo. Mirad, el servicio público de este país necesita mejorar. Después de este accidente volví a denunciar que esos árboles estaban o presentaban una exposición de riesgo muy alto y al final se cubrieron con una barrera metálica de seguridad totalmente legal y conforme al estado del arte, capaz de absorber, redireccionar y proteger un vehículo que fuera de control impactara contra la misma.
La lucha por la seguridad vial nos corresponde a todos, a los componentes de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, a los componentes de otros cuerpos y fuerzas de seguridad, a los ciudadanos y a las administraciones públicas y especialmente también a los políticos. Los defensores del pueblo, Síndic de Creus, procurador del Común, Justicia de Aragón, el defensor del pueblo de Madrid, teníais que dejar de ser ya figuritas que en muchas ocasiones os manipulan los políticos y dais respuestas, porque las he visto, las he leído, incluso yo he llegado a trabajar en un informe para el Defensor del Pueblo muy duro, y cuando después de un año y pico de tenerlo todo muy elaborado, con muchísimos folios escritos, abortó su presentación por la contundencia del informe, tenéis que empezar a ser figuras que defiendan al pueblo de verdad. Los fiscales de seguridad vial necesitáis formación, os guste o no. Necesitáis formación en materia de seguridad vial para que no os tomen el pelo. Nos tomen el pelo los cuerpos y fuerzas de seguridad, los políticos de turno, las administraciones públicas de turno. Cuando una administración pública, como tenemos un accidente, por ejemplo, ahora en la C14 muy grave, donde un camionero perdió la vida en un puente donde los Mossos de Escuadra ya habían advertido del riesgo que existía y que es un caso que estoy investigando. Cuando una administración pública te da una respuesta a ti, autoridad judicial, eso va por ti ahora, autoridad judicial, y es la competente en materia de conservación de esa carretera, por lo tanto puede estar implicada, igual no deberías de creértela del todo. Igual, no porque sea una administración pública, te la tienes que creer, sino que tendrías que buscar informes de contraste. Por lo tanto, fiscales, mover el culo, hacerlo bien. Autoridades judiciales, mover el culo, hacerlo bien. Sociedad civil organizada, hagámoslo mejor, que lo podemos hacer mejor. Ciudadanos, a nivel individual, defender vuestros derechos. Políticos, no os dejéis arrastrar por las idioteces de, por ejemplo, el director general de tráfico y otros parecidos. Resto de competencias transferidas, titulares de las vías, etcétera, etcétera. Hacer vuestro trabajo porque la seguridad vial es un deber de todos. Y además es un derecho de los ciudadanos. Lo demás es traición. Traición cometida por quien queráis, por acción u omisión, por conocimiento o desconocimiento, por lo que os dé la gana o por una baja moral, como lo hemos comprobado en el 277 de la revista Tráfico y Seguridad Vial. Creo que he dejado claro lo que quería decir, sé que me he extendido, pero es que en este mundo de lucha, donde uno ya lleva más de 40 años luchando contra todo esto, no, más de 40 no, casi 40, se da uno cuenta que hay veces donde se toca a fondo en ética y moral y cae uno en el pozo de la corrupción moral y ética. Y eso le ha pasado a la Dirección General de Tráfico con esa frase que es: nos matamos solos. No, nos estáis matando.